Maestros, buenas tardes. Vamos a dar inicio a las actividades del día de hoy. Como bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Por ahí ya algunos o la mayoría ya me conoce o me ubica que yo soy el profe Elvis. Por ahí les había mandado pues la indicación o la distribución de los temas que vamos a ver a lo largo de esta semana, que son temas, digamos que del tronco común, los cuales nos permitirán prepararnos o conocer aún un poquito más el trabajo que se desarrolla en el artículo tercero y todo esto para beneficio de la promoción horizontal. Okay. Antes que nada, pues sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio. Para dar inicio, ahorita estamos aquí en Meet. Si están conectados en su celular, pongan su celular en horizontal para que se haga grande la imagen y puedan ver la cámara. Y si están en la computadora, la imagen de lo que estoy proyectando. Y si están en la computadora, ponen su cursor delante de mi imagen y aparece un botoncito que dice fijar en la pantalla. Okay. Primero que nada, pues vamos a ver qué tanto sabemos nosotros referente al artículo tercero. Para ello, yo les tengo preparado un examencito chiquito, no se me asusten. Es para conocer, nosotros autoconocer qué es lo que conozco yo sobre el artículo tercero. Ok, ahorita les mando el link aquí en el chat para que ahí lo tengan y me hagan el favor de contestarlo, porque pues esto es como para saber yo qué tanto sé, qué tanto conozco, qué tanto me hace mejorar referente al artículo tercero. Así que vamos a contestarlo, vamos a trabajar. Son preguntas sencillitas, son 28. Y pues ahora sí que empiecen, compañeros. Yo ahorita empiezo a ver los resultados, cómo van saliendo y ustedes mismos se dan cuenta. Listo, ya están los 30 que acaban de contestar. Los demás compañeros pueden seguir contestando el examen o deciden pararlo, suspenderlo y después regresar a contestarlo. No hay ningún problema. Okay, vamos a dar inicio. Como les repito, si están en su celular hay que ponerlo en horizontal para que la imagen donde estoy yo proyectando ahorita se vea, y si están en su computadora ponen su cursor donde está mi imagen y aparece un botoncito que dice fijar en la pantalla para que se les haga grande. Ok, entonces eso es lo que vamos a realizar. Ahora, pues vamos a dar inicio. Vamos a ver el artículo tercero constitucional. Por ahí la maestra que estaba encargada tuvo un contratiempo. Me toca a mí apoyarla en ese sentido. Vamos a analizar la versión o la que se hizo la última reforma, que se hizo el 11 del 03 del 2021. Hay que tener mucho cuidado en los documentos que leemos que sí sea el más reciente, puesto que a veces en tienen muchos apartados derogados, o sea que los quitaron, y entonces puede ser que entre más actualizados estemos, mejor. Entonces hay que siempre buscar los documentos más vigentes que se tengan. Bueno, el artículo tercero, ¿qué dice el artículo tercero? En el artículo tercero, lo que siempre vimos desde la escuela, que habla de la educación, que debe ser laica, gratuita y obligatoria. Todo ese discurso es el que nosotros aprendimos en la primaria o en la secundaria, en su momento lo analizamos así. ¿Qué? Laica, gratuita y obligatoria. Laica, gratuita y obligatoria. Pero se han hecho ciertos ajustes a lo largo de estos tiempos para que continuemos trabajando o se adecua a las circunstancias que tenemos día con día. Primero, habla el artículo tercero sobre que el derecho a la educación. Dice que toda persona, individuo o toda persona que habita los Estados Unidos mexicanos tiene derecho a recibir una educación, y que para ello se garantiza la educación desde el inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación media y superior. Todo eso lo establece el artículo tercero. Creo que son cosas que están por obviedad o que la experiencia misma nos ha hecho entender que en eso gira el artículo tercero. ¿Okay? También dice que
el Estado, buscará la forma de garantizar la oferta educativa referente a educación inicial, preescolar, primaria y secundaria y media superior. En este caso, ¿por qué se hace hincapié en eso? Porque es obligación del Estado, pues, poner las escuelas de los distintos niveles para que se tenga la educación. Porque a veces, si no se tiene, ¿cómo puede ser obligatoria? Entonces, en el artículo tercero se establece eso. También establece que la educación básica comprende educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, nada más. Y hay un agregado aquí mismo en el artículo tercero en la Constitución que dice que la educación básica es obligatoria, pero de acuerdo a las nuevas actualizaciones que se hicieron, también la educación media superior, lo que correspondería a la preparatoria, está marcado ya como obligatorio. Que se cumpla o no, pues no sabemos, o no es un tema que nosotros debamos de debatir, puesto que nosotros a la hora del examen o a la hora de la evaluación nos preguntan en qué se fundamenta, en qué se basa, no si ocurre realmente, no si no se puede, no es. Entonces vamos a enfocarnos ahora sí que en el deber ser, y en la Constitución establece que la educación básica es lo que comprende educación básica y la educación media superior como obligatorio. ¿Okay? Hay que tener muy presente eso. ¿Por qué? Porque ese apartado de esa pregunta viene en los exámenes, un reactivo en la evaluación de la promoción vertical venía hablando de eso, que comprendía la obligatoriedad de la educación inicial, educación media superior, o ya le ponían ahí variantes. Entonces es importante conocer eso. Y está muy marcado aquí en la convocatoria, en la Constitución, ¿ok? Así que prestemos atención a ese detalle. También dice que la educación inicial, a pesar de que se establece en la Constitución como obligatoria, dice también que no es, o es entre comillas obligatoria, puesto que es la obligación del Estado o del municipio o de la localidad otorgar las herramientas e incitar a la gente a que participe y mandar a sus hijos a la educación inicial. Muchas veces, me ha tocado trabajar en comunidades donde dice, vamos a la clase de educación inicial. No, es que no, profe, es que no me gusta, es que nada más me dicen que el niño esto, que mi bebé esto, otro. Pero aquí en la Constitución establece pues, que es algo importante y que debe de ser cursado. Entonces, no lo marca como obligatorio, pero como les digo, no está tan así como que a fuerza tienen que cursar educación inicial. No, el Estado hace la invitación, si quieren, bueno, y si no, pues no se puede hacer más. ¿Ok? Por ahí a las personas que están llegando ahorita ya no las estoy aceptando porque pues ya arrancamos nosotros, ya iniciamos y pues para regresarnos como que no es justo. Entonces, por respeto a ustedes y el tiempo que destinan a la actividad. También habla sobre que el Estado se encargará de la Rectoría de la Educación, lo que se imparta de él, y además será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. ¿Quién determina todo eso? El Estado. ¿Quién es el Estado? Pues el gobierno. ¿Okay? Ahí sí nosotros es una indicación, el gobierno determina cómo es la educación, que debe ser obligatoria, que será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Tengan mucho cuidado y hagan mucho hincapié en esto de inclusiva, porque cuando nos hacen preguntas, ¿dónde se establece que la educación debe ser de carácter inclusivo? Pues si nos ponen la Ley General de Educación, nos ponen el artículo 3º, ¿cuál es la correcta? O ahí generaríamos un conflicto. De decir, caray, ¿cuál es la que habla sobre la inclusión educativa? Entonces, el artículo 3º establece un punto sobre la inclusividad de la educación. ¿Ok? También habla sobre que debemos ofrecer, o la educación debe ser, en todo intención, brindada con un respeto irrestricto, o sea, como que tajante, de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional, y en la independencia y en la justicia.
Todo eso es como que inculcar un poquito el sentido de solidaridad, colaboración, apoyo, sentido nacionalista, que en ocasiones pues, es algo que se está perdiendo a lo lapso a cómo va desarrollándose la educación. Se pierde ese carácter de mexicano. Entonces creo que aquí se establece como que hay que tratar que la educación que brindemos gire en torno a esa situación, ¿okay? A desarrollar esas potencialidades o esas cualidades de nuestros estudiantes, ¿okay? Ahora sigue también viene un apartado que dice el Estado. Esto sí, también hay que anotarlo o tenerlo muy presente. Viene un apartado, se los voy a leer así como dice: el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. ¿Okay? Porque dicen, ¿dónde dice? Pues en la ley de los niños, en la ley general de educación, o no sé dónde. Pero viene establecido en un apartadito aquí en el artículo tercero. El Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso a la permanencia y participación de los servicios educativos. En pocas palabras, los niños son primero. ¿Okay? ¿Y dónde establece? En el artículo tercero. ¿Okay? Ahora, viene un apartado que dice que las maestras y los maestros somos agentes fundamentales en el proceso educativo. Por lo tanto, pues nos darán un acceso a seguir desarrollándonos profesionalmente por medio de capacitaciones, actualizaciones, cursos, talleres. Les mandamos las guías, les mandamos ese tipo de información, pero el Estado es quien nos va a capacitar o busca la intención de capacitarnos para que estemos todos al día y otorguemos un sentido de educación de excelencia o de alta calidad. Todo eso aquí viene establecido en el artículo tercero. A raíz de esa capacitación que nos da o nos debe de brindar el Estado, se crea el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. ¿Okay? ¿Y qué establece? La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en su función docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y en coordinación con entidades federativas su implementación conforme a los criterios de educación previstos en este artículo. ¿Okay? Entonces hay que saber que aquí en el artículo tercero se establece sobre el sistema para la carrera de los maestros y los maestros. Yo en su momento cuando yo empecé a leer esto decía, pues eso debe venir en la Ley General de Educación. Pero no, parte del artículo tercero y se fundamenta o se complementa en la Ley General de Educación. ¿Okay? También aquí establece el artículo tercero este apartado, lo referente a la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza las funciones de docente, directiva o de supervisión, que pues, se realizará por medio de un proceso de selección donde participarán los aspirantes interesados, que será un proceso público, transparente, equitativo e imparcial, considerando todas las aptitudes, experiencias necesarias para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos. Aquí establece o que habla sobre eso, sobre lo que estamos haciendo ahorita, preparándonos para el proceso de la promoción horizontal. ¿Ok? Entonces, es aquí viene en el artículo tercero. ¿Ok? Esa es la que sigue. Habla sobre que el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan con los fines educativos. Sabemos que pues, no ocurre que estén al 100, no tienen todas las condiciones óptimas, pero en este caso pues nosotros vamos a responder lo que dice el deber ser, y el deber ser dice que el Estado es el que garantizará la idoneidad, el que nos brindará toda la infraestructura y todas las condiciones óptimas para desarrollar nuestro trabajo docente, logrando así pues tener una educación de excelencia, calidad y que los alumnos sean transformadores de la sociedad en la que se desenvuelven. También establece cuáles son,
El Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal de la República. ¿Quién toma esa decisión? El Ejecutivo Federal determinará ahora sí que las intenciones, a dónde va a guiar la educación de nuestros estudiantes. ¿Okay? Por eso es más sabido que cuando hay un cambio de presidente, cambia el plan y programas. Ahí voy, es que me trajeron serenata. Ok, entonces el Ejecutivo Federal, esa es una de las razones por la cual siempre que hay un cambio de presidente, siempre hay nuevos planes y programas, nuevos libros, nueva infraestructura, nueva estructura, desaparece Servicio Profesional Docente, aparece UCICAM, que aparece esto. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el Ejecutivo Federal determinará eso. ¿A quién le preguntan? Entre ellos, nada más para cambiar o dar su toque que de especial buscan cada presidente de la República. Okay. Los planes y programas tendrán perspectiva de género y una orientación integrada, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias humanas, la enseñanza de las matemáticas, lectura, literatura, historia, geografía, civismo, todas las materias. Okay. Entonces debe de estar cubierto todo el bagaje cultural de todas las materias dentro de los planes y programas de estudio, cuidando la perspectiva de género y la orientación integral de la educación que estamos brindando. Okay. Entonces, todo esto lo estoy revisando ahorita. Miren, aquí tengo las hojas del artículo 3º. Ya no es que me lo esté sacando ahorita de la manga. Ya lo había revisado con anterioridad. De hecho, hasta tengo un video de esto. Con la perspectiva de género. Bueno, ahora la que sigue. Ahora vamos a ver las fracciones en las que está dividida el artículo 3º. Lo que ya conocemos todos es que la educación debe ser laica. ¿Qué ocurre o no? ¿Quién sabe? Y se fundamenta o se respalda en el artículo 24, que habla sobre la libertad de creencia. Entonces, por lo tanto, la educación no debe estar basada en su creencia religiosa. En la pública, aclarando, ya cada uno en la privada pues ya toma sus propias determinaciones referente a ese tema. Okay. Ahora, viene también en la fracción 2, habla sobre que la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, y pues ya, y dice que será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Ocurre eso o no ocurre? No sabemos o no podemos opinar respecto a eso. Nosotros nos debemos de basar siempre en el deber ser, en lo que establece aquí la Constitución. ¿Okay? Habla de que será nacional. Por ahí ya estuvimos viendo de que pues fomentar el nacionalismo, el sentido nacional, el amor a la patria. Contribuirá a la mejora de la convivencia humana. Aquí está. A fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad familiar, la convicción de intereses, la sociedad, pues el apoyo consciente sobre la diversidad cultural que tenemos en nuestro país o simplemente en nuestra comunidad o en nuestro grupo, de decir todos son iguales, indistintamente de raza, creencia, todos deben ser tratados de la misma manera. ¿Ok? Entonces, también dice que será equitativo, por lo cual el Estado pues ahora sí que distribuirá todo de manera igual, no habrá preferencias por unas o por otras, a todos se les otorga materiales, infraestructura, conocimientos, libros, no sé, de la igual manera, ocurre o no, les repito, eso no es a consideración, todo lo que se nos pregunta a nosotros en la evaluación es del deber ser, como está establecido. Entonces, que evitar que se combatan por medio de esa equidad o ese equitativo, se combatirá la desigualdad que existe en las regiones, tanto de distancia, económicas, sociales,
pero a veces creo que eso es muy difícil alcanzarlo o no lo logran hasta cierto punto, creo yo. Me dice que será inclusivo, será equitativo, será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de la accesibilidad, se realizan ajustes razonables e implementan medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras del aprendizaje y la participación. Este punto de será inclusivo es algo que está ocurriendo ahorita con las clases a distancia. ¿Por qué? Hay quienes sí tenemos la oportunidad de llevar a cabo reuniones Meet, hay quienes no. Y sin embargo no están frustrados o encasillados en que a fuerza deban de tener reuniones Meet. Buscan las alternativas que son los cuadernillos o las visitas semanales o libre o no sé. Cada maestro está realizando una adecuación al trabajo que se está haciendo de acuerdo a las necesidades culturales, sociales, económicas que tienen los niños o las comunidades o lugares donde trabajamos. A eso se refiere aquí con lo inclusivo, que es algo que estamos viviendo en este momento. ¿Okay? También será intercultural, promoverá la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias, derechos en un marco de inclusión social. Tiene que ver con el equitativo, entonces todos somos iguales, indistintamente si vienes de la sierra, si eres autóctono, si eres de una etnia, si vives en un lugar, todos deben ser tratados de igual manera. ¿Okay? Será integral, la educación será integral, y el punto que será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. ¿Okay? Este también venía en una de las preguntas de la evaluación de la promoción vertical. ¿Qué se entiende por el carácter de excelencia? De acuerdo a lo que establece el artículo 3. Entonces, son aspectos o rasguitos que debemos de tomar a consideración para darle a la respuesta correcta. ¿Okay? Ahora, vamos a la fracción 3. La fracción 3 venía un apartado y se derogó la fracción 3. La fracción 4 habla sobre el término de gratuito. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Acuérdense que hace referencia a la educación pública. ¿Okay? Ya lo privado, de acuerdo a la organización que tenga el centro educativo, pues tomará las determinaciones prudentes. Aquí también en la Ley General de Educación viene establecido más amplio el concepto o el término de gratuito, porque el padre de familia entiende que es gratuito, que no le van a pedir las cuotas escolares, pero en la Ley General de Educación establece cómo es el proceso para tomar en cuenta las consideraciones para las cuotas escolares, las cuotas voluntarias. ¿Okay? Entonces, aquí habla de gratuidad, pero en la Ley General de Educación establece cómo solicitar o cómo pedir o cómo se trabaja las cuotas voluntarias. ¿Okay? Y ahí más adelantito lo vamos a analizar ese tema. ¿Okay? Será gratuita, se deroga. En la fracción 5 dice: toda persona tiene derecho a gozar de beneficios del desarrollo de la ciencia, innovación, tecnología. El Estado apoyará la investigación, innovación científica, humanista, tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el Estado, bueno, ahí sí es un poquito complicado, les soy sincero, lograr eso, porque se supone que con esta fracción, la fracción 5, que todo tiene que gozar los beneficios completos de lo que existe, pues muchas escuelas ni computadora tienen. Muchas escuelas ni acceso a internet tienen. Muchas escuelas no tienen ni acceso al agua. Entonces, aquí en este apartado se va más a lo tecnológico, científico, y simplemente las necesidades básicas no se alcanzan a cubrir. ¿Okay? Entonces aquí, por ahí, pues en la realidad no ocurre de esa manera. Entonces hay que checar eso, y pues, sé que todos tenemos en nuestras escuelas dificultades o necesidades, pero en el artículo 3 dice que todos debemos de tener derecho a todo.
sin ningún miramiento, sin ninguna limitación. ¿Ok? Aquí habla también sobre, en la fracción 6, sobre la educación en las escuelas particulares, que se establece: las escuelas particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en términos que establezca la ley, y el Estado otorgará y reiterará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realizan en los planteles particulares. Con esa fracción, en el artículo 3, pues se establece lo que se necesita para la educación de las escuelas particulares. Okay. Vamos a lo que sigue. Fracción 7 habla sobre las universidades. Dice: las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga la autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizar sus propios fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo a los principios que de este artículo, respetando la libertad de cátedra, e investigación, y de libre examen y discusión de las ideas. ¿Ok? Por ahí, en todos los estados existe la Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de Colima, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Baja California. Entonces existe. Y aquí en el artículo 3 establece pues que son libres de tomar sus decisiones, puesto que tienen el carácter de autónomas. ¿Libres de qué? Ahora sí que la libertad, siempre y cuando cumplan lo que establece el artículo 3. ¿Okay? Entonces aquí viene establecido eso. Es decir, pero es que eso no es de educación básica. No, pero igual lo preguntan. Entonces por eso hay que revisarlo, porque como está en el artículo 3, se lo pueden preguntar sin ningún problema. Ok, entonces universidades, el Congreso de la Unión. Dice: el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación de toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a difundir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que parte de toda la legislación, toda la política educativa nace del Congreso de la Unión y estará en sintonía entre, ahora sí que la Federación, los estados y los municipios. ¿Para qué? Y para todos se está trabajando de la misma manera. Claro, considerando en algunos espacios pues sus características particulares. Por ejemplo, las que son algunas etnias en Oaxaca, en Chiapas, que hay que respetar sus usos y costumbres de su misma localidad, pero siempre buscando que el Congreso de la Unión dirija hacia dónde quiere llevar la educación en esos espacios. ¿Okay? O sea, a pesar de que la ley dice que se respetarán usos y costumbres, pero pues deben de orientar la educación que tengan en sus usos y costumbres a lo que establezca el Congreso de la Unión. Okay. Fracción 9. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua. ¿Qué es el Sistema Nacional de Mejora Continua? Lo que estamos haciendo. Que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión, con personalidad jurídica, patrimonios propios, no sectorizados, a que le corresponderá. ¿Qué es lo que le corresponde al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación? Realizar estudios de investigación por medio de evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales. ¿A quién? Al Sistema Educativo Nacional. ¿Para qué? Para ver si estamos bien, si está funcionando, si está dando buenos resultados, qué hay que mejorar, qué hay que quitar, qué hay que poner. ¿Ok? Entonces, creo que el Sistema Nacional de Mejora Continua no es algo que tengamos muy presente que exista dentro del artículo 3. Lo podemos atañir un poquito más o decir, está en la Ley General de Educación. Pero ahorita ya revisando este documento nos damos cuenta que está aquí, ¿dónde? En el artículo 3, el Sistema Nacional de Mejora Continua. ¿Sí? También dice que determinará indicadores de los resultados para la mejora continua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tomará en cuenta los resultados que se arrojen de las investigaciones para hacer las modificaciones pertinentes al Sistema Educativo Nacional.
También establecerá los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para el proceso valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora de la educación. Emitirá lineamientos, coordinará las acciones para desarrollar la mejora de la educación, analizará los objetivos que tenía planeados y por ende, si es necesario, a partir de los resultados de las investigaciones, los mejorará, los quitará o colocará unos nuevos. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Pues la mejora continua del sistema nacional del sistema educativo nacional. Eso es lo que se busca con el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que se mejore nuestro sistema educativo, puesto que, como todo lo que existe, debe ser mejorado cada determinado tiempo. ¿Y cómo? Pues investigando, evaluando, mejorando los objetivos, modificando la estructura que se tenía, y partiendo de eso, crecerá de manera positiva nuestra educación. ¿Ok? Ahora, viene un tema que viene en unas preguntas de los que les acabo de hacer. Dentro del artículo 3 establece algo, no es que no está aquí en la presentación, establece algo que habla sobre la junta directiva, un consejo técnico escolar y un consejo ciudadano. Esos aspectos son fundamentales para el desarrollo de la educación, no de nuestro trabajo, de la educación en general. ¿Qué es la junta directiva? Será la responsable de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este artículo, o sea, de la educación. Se integra por 5 personas que durarán en un encargo de 7 años en forma escalonada y serán nombrados por la Cámara de los Senadores. ¿Qué es la junta directiva? Pues son los responsables de la conducción, planeación, programación y organización de los trabajos de la educación. Eso tiene que ver un poquito más con política educativa. ¿Okay? Y son preguntas que venían en ese cuestionario que contestaron algunos. También viene el Consejo Técnico de Educación, que asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley. Estará integrado por 7 personas que los elegirá la Cámara de Diputados, y su compromiso se procura la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género. Entonces, el Consejo Educativo es como el grupo de personas que se encargarán de vigilar, asesorar a la Junta Directiva. ¿Okay? Acuérdense que la Junta Directiva es la responsable de la conducción, planeación, programación y organización de los trabajos, y recibe asesoría del Consejo Técnico de Educación. ¿Okay? ¿Qué personas integran la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación? Deberán ser especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa. ¿Okay? Se supone que todas esas personas que están integrando la Junta Directiva y los Consejos Técnicos de Educación son personas que son maestros, que están frente a grupo, que tienen un trabajo pedagógico trascendental, intachables. Pero ahora si nos vamos a la realidad, no ocurre. Está el amigo del presidente, está el sutanito, que está perenganito, que está este otro. Pero, como les he dicho, pues en el examen nos van a preguntar pues, quién integra la junta directiva, cuál es la función de la junta directiva, quién asesora a la junta directiva, cómo lo eligen a las personas de la junta y del consejo educativo. ¿Cómo lo eligen? Pues por medio de la Cámara de Diputados y Senadores. Son los encargados de tomar las decisiones de la planeación, conducción, programación, organización y coordinación de los trabajos de la educación. No tanto es tan responsable Andrés Manuel, sino las personas que están integradas en esta junta directiva. ¿Ok? Ya por último viene una parte donde dice, ¿se acuerdan que decía anteriormente al inicio que la educación básica, que comprende educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, y la educación media superior son obligatorias? Pero dentro del mismo artículo tiene un apartado, dice, la obligatoriedad de la educación superior, o sea, las licenciaturas o eso,
corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionará medios de acceso a este tipo de educación para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos en las instituciones públicas. Entonces, aquí mismo en el artículo 3 dice, si es obligatorio, pero si no se puede, pues no pasa nada. Porque nosotros estamos buscando que exista la apertura, que existan las condiciones, que exista la oferta. Si ya la persona, el muchacho o la familia no quiere que participe, pues no va a participar. ¿Okay? Aquí viene establecido en el artículo 3. Yo lo comparo un poquito con lo de la educación inicial, puesto que pues sí es obligatoria, pero si el papá o la mamá no quiere, pues no va. Y listo. Entonces, eso es lo que viene establecido en el artículo 3. Son bien poquitas hojas. Ya si usted quiere revisarlo, analizarlo, ahorita se los mando ahí en el grupo. Son 6 hojas, 5 hojas, para que le den una checadita, una leidita. Y no es mucho. Entonces, yo sé que a lo mejor ahorita les explico, pero hay personas que necesitan estar leyéndolo para comprender un poquito más. O van a decir, el profe se equivocó en esta parte, o el profe estaba leyendo esto así. Entonces, igual este video, como yo se los dije, yo ahorita lo corto, lo grabo y lo subo ahí en la plataforma. Y se los mando ahí al grupo para quien quiera revisarlo, lo revise nuevamente. Quien quiera leer el texto, ahí se los dejo también. Quien quiera ver las presentaciones, también se la voy a mandar ahorita ahí la presentación para que ustedes la analicen. ¿Ok? Espero que no se les haya hecho tedioso. Como les dije, es 1 hora nada más. Ya son las 6. Entonces, pues no queda más que agradecerles. Rosy Fan, dígame. Levantó la mano. Ya la bajó. Okay. Bueno, entonces muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y pues espero seguirnos viendo en estos días. Y como les dije ahí en el grupo, si hay un profe que diga yo quiero apoyar con este tema, con confianza, aquí todos estamos para aprender. Yo, al igual que ustedes, soy maestro frente a grupo, no soy la octava maravilla del mundo, ni una persona que está detrás de un escritorio, no, yo soy profe igual que ustedes, tengo mis niños de 5º grado, y, o sea, soy una persona como ustedes, no una persona detrás de un escritorio. Aquí hay gentes que me conocen por fuera, por otros lados, y pues muchas gracias a ustedes por estar aquí. Okay, ya si tienen dudas, preguntas, ya aquí me las están escribiendo en el chat o me las pueden mandar ahí en el WhatsApp. Y recuerden que mañana nos vemos a las 5 con un tema nuevo. ¿Ok? Entonces muchas gracias a todos.